Capítulo 29. Cerradura grabada, parte 1. Cuando el dragón desapareció entre las nubes, fue una lástima que la tormenta fuera tan fuerte y que el agua del río estuviera tan agitada, ya que solo un puño de personas habían podido ver la silueta de la bestia. Era probable que, como el nombre del propio condado de Wolong, el incidente se convirtiera en solo otro mito. En realidad, el mítico Xue Xiang no se había sentido tan a gusto como la familia, mirando desde lejos, había pensado. En efecto, había subido a las nubes, era un hábito natural del dragón, y además se había alegrado tanto por el regreso de su forma de dragón que no había sido capaz de contenerse. Pero, una vez en las nubes, ese pequeño asunto de su media parálisis se había vuelto a poner de manifiesto. Solo podía mover la mitad superior de su cuerpo, mientras que la mitad inferior colgaba sin fuerzas y sin valor detrás de él. Intentó girar en el aire, pero no tuvo éxito y entonces, patéticamente se cayó. Había estado separado de su cuerpo real por más de medio año, y en ese periodo se había posado en las manos de cientos de extraños. Había estado atrapado con el oficial Liu en su maldito recinto. Había tenido que comer tierra y otras almas perdidas cuando había estado muriendo de hambre. Ahora que Xue Xiang había vuelto a su forma original, tomaría un poco de tiempo para poder familiarizarse de nuevo con él. Así que mientras el demonio saltaba en el aire, inclinaba la cabeza y caía hacia el río, le faltaba esa cierta fuerza explosiva. El alma de Xue Xiang descubrió que no había recuperado completamente el control de su cuerpo. Trató de acurrucarse para evitar lesiones, pero también fracasó. Todo lo que podía hacer era tratar de mantener las apariencias mientras se estrellaba en el agua. Cuando el remolino se apagó, Xuanmin comenzó a flotar hacia arriba y pensó que podía ver la luz del día a través de las ondas del agua, pero entonces el demonio se estrelló contra él. Chocó contra el lecho del río por la enorme cola de Xue Xiang. Xuanmin, que hasta entonces había logrado mantener un nivel de conciencia, sintió que algo golpeaba su pecho y se desmayó. Xue Xiang balbuceó y las burbujas escaparon de su boca. «Hay algunas cosas que no se pueden evitar. ¿Por qué no te olvidas de eso?» Afortunadamente, solo Xuanmin había sido aplastado por el dragón que caía. Nian Qi, junto con los cuerpos sin vida de Shi Yu y el viejo Liu, que habían sido arrastrados por la corriente, ahora subieron a la superficie. La salvaje tormenta que había sido convocada por el regreso de Xue Xiang a su forma de dragón desapareció tan rápido como había aparecido. Mientras la lluvia disminuía, alguien en la orilla notó los extraños objetos que flotaban en el río y se llevó un gran susto. El buceador local responsable de esta parte del río remó un destartalado bote hacia el agua. Había pasado la mayor parte de su vida como buceador de cadáveres, pero nunca había experimentado nada como esto antes. Había un gran número de cuerpos subiendo y bajando en la niebla. Algunos de ellos habían estado en el agua por quién sabe cuánto tiempo, y sus ropas estaban todas podridas. Otros estaban frescos como si se hubieran ahogado recientemente. El buzo de cadáveres los contó con su dedo. Eran 9. 3 de los cadáveres frescos estaban en un grupo, así que tal vez habían estado juntos. Los otros 6 flotaban más o menos por separado, y extrañamente, quizás solo era un truco de la luz, mientras miraba los 6 cuerpos, uno de ellos coincidía con uno de los islotes del río. Los islotes diminutos estaban normalmente dispersos alrededor de la isla Lápida, y eran mucho más pequeños que esta última, solo lo suficientemente grandes para que el pájaro ocasional pudiera descansar sus patas. El buzo de cadáveres no solía prestarles mucha atención, pero ahora, por alguna razón, parecían diferentes. Era extraño. Mientras el buzo enganchaba los cuerpos con su palo, reflexionaba sobre esto. Entonces, de repente se dio cuenta. La isla Lápida había desaparecido. El buzo era un profesional veterano. En un abrir y cerrar de ojos, había recogido los 2 cadáveres más cercanos y los había llevado a su barco. Al darles la vuelta, saltó con sorpresa. Definitivamente reconoció al barquero Liu, y en lo que se refería a Lu Shiyu, bueno, lo había visto crecer. Respiró un triste suspiro y con un gancho de su bastón sacó el tercer cuerpo. ¿Qué clase de maldición era esta?
Cuando vio que el tercer cuerpo era el pequeño y flaco Lu Nianchi, suspiró de nuevo. La familia del viejo Lu había muerto. Pero mientras subía a su barco, el buzo siseó con confusión y murmuró: «Este pequeño Nianchi se ve diferente. Apenas lo vi el otro día». Nianchi salía a menudo. Después de todo, era su trabajo recoger leña y cocinar comidas, así que el buzo de cadáveres había visto a menudo al chico en la calle. Todos los que conocían a la familia Lu del vecindario sabían la verdadera edad de Lu Nianchi, y sabían que, después de que casi se ahogara y perdiera a su padre, había tenido una fiebre muy fuerte durante varios días, y aunque la fiebre finalmente retrocedió, el niño dejó de crecer. Al principio parecía tener solo 5 o 6 años con un vocabulario precoz. El buzo no era un hombre alto, y hasta donde él recordaba, Lu Nianchi solo podía llegar a su pecho, pero ahora miró el cuerpo en el barco y usó sus manos para estimar la altura del niño. Parecía un poco más alto que antes. «¿Cómo diablos creció tanto en unos días?», murmuró el buzo de cadáveres desconcertado, pero inmediatamente pensó en una excusa. Su cadáver probablemente había tomado demasiada agua del río y simplemente parecía más grande. Justo cuando el buzo se dio la vuelta para encontrar los otros cuerpos, Nianchi volvió a la vida tranquilamente. Nianchi tosió y luego, con un grito, regurgitó todo el agua de sus pulmones. Finalmente, con la cara roja hasta la punta de las orejas, miró hacia arriba. Lo primero que vio fue al buzo, muerto de miedo, cayendo de espaldas al agua con un golpe. Nianchi no sabía qué sentir. En el fondo del río, Xue Xian podía oír el sonido de los remos de un barco y se sentía inquieto. Después de un tiempo sumergido, podía finalmente empezar a sentir su propio cuerpo de nuevo, y gradualmente sintió que recuperaba el control. Primero, trató de mover la cabeza. Mientras su cuello giraba, notó una cerradura de piedra hundida a unos cuantos shan de distancia. La cerradura era enorme, quizás la mitad del tamaño de un ataúd, con un fondo cuadrado que parecía extremadamente pesado. Su parte superior tenía un agujero, y a través de todo el conjunto había una fina cadena de metal que parecía estar atada a otra cosa situada encima de ella. Mientras Xue Xian seguía la cadena, vio que estaba atada a una especie de taco de algodón andrajoso, y en la parte superior del taco de algodón había un montón de algas negras. ¡Momento! No era un taco de algodón, ni tampoco eran algas. De repente recordó que, de camino a la isla de la lápida, Nianchi se había asustado por algo en el agua. El chico había dicho que había visto una masa negra flotando, y había pensado que era pelo, pero tenían que ser algas, porque si era el pelo de un cadáver, entonces el cadáver estaría flotando en la superficie del agua, y no medio hundido de esa manera. Xue Xian estudió el mechón de piedra y la cadena, y comprendió por qué el cuerpo no había estado flotando normalmente. Su tobillo estaba atado, de modo que todo el cuerpo estaba rígidamente vertical en el fondo del agua. Balanceó la cabeza y el agua del río se movió en consecuencia. Con ella, una cadena rota se desenganchó de algún lugar y pasó flotando. Xue Xian probablemente había roto la cadena mientras jugueteaba en la tormenta antes. Inspeccionó el artículo y luego contempló los hechos durante mucho tiempo. Cuando finalmente la mitad superior de su cuerpo comenzó a recuperar la movilidad, sacó una garra delantera y alcanzó la cadena para enrollarla alrededor de su brazo. Y entonces solo encontró agua. Exasperado, Xue Xian miró hacia abajo a su garra. Se había acostumbrado a que su cuerpo con forma humana fuera capaz de alcanzar lo que quisiera cuando quisiera, y había olvidado que, en comparación, su garra de dragón era mucho más corta. La poderosa bestia había fallado en su tarea, porque no podía alcanzar la cadena. Algo dentro de él se regocijaba. Gracias a Dios que sus compañeros estaban inconscientes o no se encontraban en ningún lugar en ese momento. Si hubieran visto lo que acababa de ocurrir, podría seguir adelante y morir de humillación, especialmente si ese burro calvo lo hubiera visto. La bestia levantó su cabeza de dragón y comenzó a mover la tierra por el lecho del río. Así, la mitad inferior paralizada de su cuerpo fue capaz de moverse del cuerpo inconsciente de Xuanmin. El dedo de Xuanmin se movió.
Parecía estar volviendo en sí. Cuando la afilada garra de Xue Xian finalmente se agarró a la cadena, fue como si un cuchillo atravesara el tofu. La robusta cadena fue cortada por la garra de Xue Xian. La mitad inferior se hundió hasta el fondo para unirse a la cerradura de piedra, y la parte superior, siguiendo al cadáver al que estaba unida, comenzó a ascender. «Aún es un poco difícil», Xue Xian murmuró para sí mismo. El cuerpo de dragón seguía siendo un poco inconveniente para él. Solo levantar la parte superior de su cuerpo para romper la cadena era bastante agotador, y era como si estuviera levantando una pesa mientras trepaba por la torre Linglong. Sus manos estaban débiles. Se dejó caer al fondo del río enrollándose, con su enorme cabeza de dragón descansando medio muerta en el suave lodo, haciendo el mínimo esfuerzo y mirando el bloque de piedra con la cadena de hierro sin moverse. Después de mirar a su alrededor, levantó sus cortas patas delanteras con dignidad y le dio la vuelta al bloque de piedra con gentileza. El fondo de la piedra quedó a la vista. Había una marca circular grabada en la esquina inferior de la base. Cuando caminaba por el mercado, había escuchado que a muchos artesanos les gustaba poner su firma en las piezas que creaban. Si era conveniente, dejaban una enorme firma, como una señal viviente. Si era inconveniente, dejaban una pequeña marca en una esquina donde podía pasar casi desapercibida. Muchas de ellas eran bastante simplificadas y a simple vista no había un nombre evidente. Xue Xian sabía que nadie le haría todo esto a un montón de cadáveres solo por diversión. Tenía que haber algún tipo de propósito para esto. Pensando en el arreglo de Feng Shui que habían visto dentro de la tumba de la isla Lápida, estaba seguro de que estos cadáveres en pie también estaban relacionados con eso. El burro calvo había hecho pedazos todo lo que había en la tumba, así que probablemente ya no había pistas. Golpeteó el lodo con la punta de sus garras pensando por un momento. Aún planeaba ser una persona que fuera útil y autosuficiente, por lo que movió su cuerpo creando una corriente para empujar el bloque de piedra hacia la orilla del río. La corriente era turbulenta y poderosa. Xue Xian simplemente se aprovechó del impulso, rodó con Xuanmin debajo de él y juntos se movieron hacia la orilla. Para él, la longitud del río era solo el ancho de su cuerpo de ida y vuelta. En un parpadeo acercó el bloque de piedra y a Xuanmin a la orilla. Xue Xian giró la cabeza, se transformó de repente a su cuerpo humano debajo de las olas blancas y luego cambió de nuevo a su forma de dragón en un pestañeo. ¡Maldita sea mi ropa! Cuando se hizo ese cuerpo de papel, naturalmente se pintó la ropa para sí mismo, pero ahora que había vuelto a su cuerpo físico, bueno, era un poco incómodo. Sumergió la cabeza en el agua. Humillado, se abrió camino serpenteando hasta el fondo del río. Quería morir. Un momento después, apareció un pequeño gusano negro. No, era un dragón. El dragón tenía ahora solo unos pocos centímetros de largo. Asomó su cabeza fuera del agua y nadó a través de las olas, estacionándose en la orilla del río. Miró al cielo y exhaló un largo y pesado suspiro. Luego, silenciosamente, se movió hacia el lado de Xuanmin y se arrastró hasta su manga. Como un brazalete de cuerda, se enroscó alrededor de la muñeca de Xuanmin. Cuando la cosa fría y resbaladiza tocó su piel, Xuanmin abrió los ojos.